en el amor, con el negocio, con el trabajo, con la casa, con la parte académica, relájate, que todo va para bien, es una semana de triunfo, si así tú lo quieres. Numerito 9286. Hasta pronto. Cáncer. No face, no case. That I hit the first night, first day. Put that thing all on my face. Ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Bien, muy amable. Permítame, yo comparto la pantalla para que veamos el contenido de la sesión de hoy. Ok, otro ladrillo más en la pared. Entonces, nosotros íbamos más o menos en esto. Teníamos un programa que lo íbamos a tratar como una corriente de caracteres que se lo entregamos al analizador lexicográfico, al escáner, para que nos genere una corriente de tokens que se la entregamos al analizador sintáctico, al parser, que a su vez nos genera un árbol de parsing que se lo entregamos al generador de código intermedio de alto nivel, para que nos genere una representación intermedia. Se lo entregamos a nuestro optimizador de código intermedio para que nos entregue esa representación intermedia optimizada. Y nuestro objetivo ahora va a ser que se entreguemos esa representación intermedia optimizada a nuestro generador de código y nos entregue código en lenguaje ensamblador. Ese es más o menos el recorrido, ¿sí? Vamos a pasar por nuestra quinta máquina en el proceso de compilación. Ok, entonces veamos a ver qué es ese asunto. Muy bien. Entonces, una forma de ver qué es lo que nos entregan estas representaciones en formato intermedio es que, por ejemplo, para ese while que tenemos ahí, mientras que i sea menor que lo que retorne el método length para el objeto v, y la posición i de v sea diferente de 0, entonces como que incrementa. Entonces, visto eso, cómo queda en esa representación de código intermedio, sería un arbolito de ese estilo, más o menos algo así, en donde operaciones de computación, de cálculo, pues se representan en forma de lo que más o menos se va a tratar de construir en el lenguaje ensamblador. Recuerda que hemos tenido que deformar nuestro código fuente en vista de que está bien escrito y que ahora tenemos que cambiarlo a lenguajes intermedios que nos permitan ir avanzando hacia lo que nos acaban de decir, que es obtener código en lenguaje ensamblador. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué consiste la generación de código? Y se entiende pues que es de código ensamblador, ya pues próximo a la máquina. Consiste en coger todas esas traducciones que acabamos de ver que están representadas de esa manera y escribirlas en lenguaje ensamblador, tal y como debe aparecer para el procesador y el sistema operativo. Recuerde que deben ocurrir dos cosas. La primera es que el código de alto nivel que usted escribió, pues quede representado en código ejecutable, en código de máquina. Y segundo, que el archivo que contiene ese código ejecutable debe contener información adicional, metadatos de ese código y datos que tenga mi ejecutable sobre en qué condiciones el sistema operativo debe ejecutar esa aplicación, ese proceso. Entonces no es simplemente el código tal y cual, es información adicional. Muy bien.
a bajo nivel, a nivel ensamblador, por si alguien no está viendo arquitectura de computadores, a bajo nivel, nuestras variables y cualquier estructura de datos que estemos manipulando dentro del código de alto nivel se convierten en espacios de memoria que están etiquetados naturalmente por su dirección de memoria, ya que cómo se calcula esa dirección es otro asunto. Muy bien, la otra cuestión es que nosotros logramos reducir todas esos módulos de software que componen nuestro código fuente, independiente del paradigma de programación que estamos utilizando, logramos reducir todas esos módulos de software a código traducible ensamblador y que tenemos que resolver un pequeño detalle y es cómo en lenguaje ensamblador hago las invocaciones, porque no es simplemente permitir que el código alcance el módulo de software que se está invocando, sino que de acuerdo con la forma en que funciona la computación real de bajo nivel, entonces esas invocaciones, sus parámetros y obviamente los retornos tienen que estandarizarse al modelo de computación, independiente de cómo usted lo haya hecho en el alto nivel, ¿sí? Y adicionalmente hay que crear información simbólica, que son esos objetos que tienen etiquetas dentro de la representación intermedia, cómo quedarían representados a nivel de lenguaje ensamblador. Muy bien, entonces aquí me permiten, porque no sé si todos están viendo arquitectura de computadores, dar un repaso rápido de a qué nos enfrentamos, porque la intención es escribir código para que se procesen datos, eso está bien, pero el objetivo en este instante, luego de haber validado todo lo anterior y haber logrado las representaciones intermedias, es lograr que la máquina funcione como ella funciona y al hacerlo de esa manera termine haciendo los cálculos que necesitamos. ¿Sí? Ese es el proceso de adaptación al cual nos enfrentamos en esta etapa de compilación. ¿Cómo hacer, cómo representar lo que dijimos en alto nivel en la forma en que la arquitectura de hardware y el sistema operativo hacen que los procesos se ejecuten? Que a final de cuentas es el único paradigma de programación real que hay. Los otros son paradigmas de programación abstractos, simplemente que facilitan el desarrollo de aplicaciones de software, orientando nuestra solución al procesamiento de datos. Pero aquí lo que necesitamos es orientar nuestro software al procesamiento de máquina. Ese es como más o menos el truco. Muy bien, entonces dentro de un procesador moderno vamos a encontrar, o dentro de una computación moderna vamos a encontrar algunos elementos que son de interés para nosotros en lo que tiene que ver el proceso de compilación. Entonces vamos a encontrar una unidad aritmético-lógica que es la encargada de hacer los cálculos
una unidad de control sobre la cual solamente hay comunicación vía el sistema operativo, una memoria en donde van a residir nuestros códigos ejecutables, nuestras instrucciones ejecutables y los datos que hacen referencia en esas instrucciones. Y aquí viene el truco particular de este asunto. Y es que la forma en que la computación real de bajo nivel ejecuta las instrucciones que forman parte de un proceso, de una aplicación, de un programa, reemplazando las variables del programa por los registros del procesador. Entonces, el argumento de eso es que la electrónica de la memoria y la transferencia de información desde la memoria hasta el procesador principal y del procesador principal a la memoria, y entiéndase memoria, cualquier memoria que tenga la arquitectura de hardware, son procesos muy lentos comparado con la capacidad de procesamiento de alta velocidad que tienen estas máquinas de computación. Entonces, para que los cálculos se realicen en tiempo de procesador, con la potencia del procesador y sin el factor memoria, entonces la computación se define como un proceso industrial virtualizado, o sea que utiliza energía eléctrica para producir resultados, no mecánica, en el cual la potencia de computación o de la máquina reside en un solo sitio. De tal manera que a ese único sitio hay que llevar materia prima e insumos. La materia prima son las instrucciones ejecutables y los insumos son las variables. Entonces, llevar todo eso a un solo sitio de producción implica que no vamos a tener todo el espacio disponible para almacenar toda la materia prima e insumos que necesitemos. Entonces lo que se hace es un reemplazo en el cual valores de variables de memoria se almacenan en registros de la CPU, del procesador. Y esos registros del procesador reemplazan, como si fueran parámetros por valor, reemplazan a las variables que estén involucradas en la instrucción. Entonces, lo normal que uno hace es escribir el lenguaje ensamblador, ya sea vía el compilador o directamente uno, es que trata de ir cargando en los registros de la máquina las variables que estén involucradas en las instrucciones de alto nivel, para que las operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, lo que sea, se realicen entre los registros de la máquina. Una vez que se termina de hacer el cálculo, en algún registro de ese procesador de la máquina queda el resultado final. Y ahí se hace intervenir nuevamente a la memoria. Se dice que se traslade ese dato que hay en ese registro a alguna variable que está almacenada en memoria. Sí, pero más o menos ese es el chiste. Casi siempre trabajamos con valores duplicados. El valor que tiene la variable en memoria y el valor que está manejando el registro de la máquina para hacer los cálculos, que de arrancada, pues en la primera operación debe ser igual, pero como eso está involucrado en un cálculo, es posible que esos valores vayan cambiando. Y no implica que si cambian en el registro, cambien en la variable memoria. No, no tiene, eso no hay conexión directa. Hay que decir explícitamente que necesitamos actualizar el valor de la variable en memoria. Entonces, tenemos esa situación en donde va a ser muy importante entonces
saber asignar a cada instrucción que estamos tratando de traducir a código ensamblador, saber asignar correctamente los registros de la máquina. O sea, hay que hacer un uso optimizado de esos registros, de tal manera que como son variables temporales, pues no importa que se pierda un valor que tenía antes, si eso hace parte o es un resultado intermedio de un cálculo dentro de una instrucción. Eso se pueden reescribir y reescribir todo lo que uno necesite. O sea, son reusables permanentemente. La variable memoria no se puede hacer ese chiste, porque se nos puede perder algún valor que sea importante mantener. Entonces, al compilador le va a interesar mucho eso. Cómo resolver una instrucción que viene en esa representación intermedia de bajo nivel, cómo escribirla ya en lenguaje ensamblador, pero no con la simple traducción de lo que dice la representación intermedia a lo que corresponde en lenguaje ensamblador, sino que llevando como, a ver, en la instrucción anterior quedamos con que el registro tal tenía tal valor, con que el registro tal tenía tal valor. Ah, entonces yo no tengo que volver a cargar la variable. De pronto en un registro me está quedando el resultado. Yo explico eso un segundito aquí con el tablerito. Usted, por ejemplo, tiene una instrucción que dice A igual a B más C. Y en otra instrucción a continuación tiene D igual a A por 5. ¿Qué voy a saber? Entonces, ¿qué hace uno cuando analiza en alto nivel? Suponiendo, aquí tenemos estas mayúsculas hasta caspa para que nos dejen trabajar. Uno diría, bueno, en esta instrucción A quedó con el valor correspondiente a lo que dé la suma de los contenidos de las variables B más C. Y eso pues no debe tener ningún misterio. En la siguiente instrucción, ¿qué dice? Si usted observa, aquí hicieron una operación de escritura sobre la variable en memoria. Y aquí están haciendo una operación de lectura sobre la variable en memoria. Si yo tengo que traducir esto al lenguaje ensamblador, después de todos esos chequeos, y suponiendo que tengo las representaciones intermedias correspondientes a esas dos instrucciones, a mí me quedaría directo decir lo siguiente. Oiga, ¿en qué registro de la máquina quedó el valor de la variable A cuando se terminó de escribir esta instrucción? Entonces usted dice, quedó en el registro EAX, que es uno de los nombres de los registros de la máquina. Quedó en el registro EAX. Bueno, si voy a traducir a ensamblador la siguiente instrucción, yo no voy a volver a cargar en un registro de la máquina la variable A, si esa ya quedó cargada en el registro de AX. A mí lo único que me queda por hacer es multiplicar ese valor por 5 y después escribirlo en la variable D que está en memoria. Entonces, esa simplificación, porque desde el punto de vista de alto nivel, pues son dos operaciones diferentes. En la primera instrucción hay que escribir a la variable A y en la segunda hay que leerlo. Como eso lo hacemos allá en el alto nivel, en nuestra virtualidad, creyendo que las variables existen y que tienen valores y todas esas carretas, nosotros no nos preocupamos mucho de eso, pero cuando tenemos que convertir nuestro proceso de compilación a la fase de generación de código, entonces ya sí nos va a interesar mucho qué es lo que están diciendo las instrucciones. De tal manera que aquí la recomendación velada que tiene este asunto es que cuando usted escriba software de alto nivel, usted puede escribir las instrucciones como le dé la gana. Al final de cuentas, si dan el resultado que usted está esperando, todo está ok. Pero con lo que le estoy mencionando,
usted me entenderá que sería muy recomendable que escriba instrucciones en cascada, de tal manera que la siguiente instrucción de alguna manera sea una instrucción que utilice cálculos hechos en las instrucciones anteriores. Que en algún momento ya no se puede hacer eso porque hay que poner un if, lo que quiera. Pero los pedacitos de código de alto nivel en los cuales puede aplicar lo que le estoy mencionando, hágalo. Que queden secuencias en donde usted pueda decir, oiga, en esta instrucción una variable se va a escritura y en la siguiente se va a lectura. Entonces uno dice, este orden de escritura de instrucciones en alto nivel es muy adecuado. No tiene por qué ser así, porque yo aquí puedo poner f igual 0, punto y coma. Quitémosle la mayúscula. Y eso no afectará en nada, ¿cierto? Porque después pongo otra instrucción por aquí abajo en donde digo que G es igual a F más D. ¿Yo qué voy a saber? Usted me dice, pero vea, ahí están las cosas como deben ser. Para calcular G necesito el valor de F y el valor de D. ¿Sí? O pongamos la más lógica, pongámosle a este asunto a leer F, pues, porque no suene como tan extraño que F vale 0 ahí. Y de todos modos, para resolver G igual a F más D, yo necesito que se ejecuten las dos instrucciones anteriores. Pero con lo que le estoy diciendo, puede suceder lo siguiente. Si el valor de A en esta instrucción quedase en el registro EAX, supongamos, de la máquina, puede ser que este método o función read haga que a EAX le asignen lo que uno escriba en el teclado. Entonces observará que se va a perder el valor de A cuando yo haga el read. Cuando llegue a esta instrucción, yo no puedo utilizar el registro de AX, porque ese tiene el valor de F y no el valor de A. Entonces me toca escribir una instrucción adicional de ensamblador en donde diga cargue en el registro de AX el valor de A y después multiplíquelo por 5. Y después lo que le dio, llévelo a la variable D. Pero escribí una instrucción más que se puede evitar si yo tengo la gran idea de hacer esto. Si yo hago eso, me evito una instrucción de ensamblador. Porque observará que en la instrucción que sigue, para resolver el valor de G, necesito lo que esté en F. Y ocurre que aquí que F queda en EAX. Que para poder resolverlo tengo que traer el valor de D. Sí, pero una de las dos variables que estoy tratando de utilizar para resolver esta instrucción ya está cargada en uno de los registros de la máquina. Y aproveché ese mismo concepto para resolver estas dos instrucciones. Espero que haya más o menos quedado claro lo que les estoy mencionando. Ok. Las formas en que se escriben las instrucciones en bajo nivel es poner el literal de la operación, move, add, sub, mul, cosas pues que son multiplicación, resta, suma, asignación, las cosas normales pues de ese asunto. Y al frente de eso escribimos el
elemento de almacenamiento que recibe y separado por coma uno o más elementos de almacenamiento que tengan que ver con la operación. Entonces, si yo quiero mover algo a un registro, pues escribo move, el nombre del registro, coma, y el objeto que quiero mover. Puede ser una constante, puede ser una variable, puede ser otro registro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hay operaciones lógicas y hay operaciones de comparación en este nivel. O sea, no hay nada extraño de lo que tenemos en el alto nivel. La diferencia es que para resolver una instrucción de alto nivel es posible que necesitemos varias instrucciones del lenguaje ensamblador. ¿Sí? Como esto es una máquina de cálculo, entonces nosotros tenemos que probar si nuestras instrucciones de alto nivel sí realizan el cálculo correspondiente. Y ocurre que allá en el alto nivel uno empieza como a pensar en matemáticas, por más que le guste o no le gusten las matemáticas, uno empieza a pensar en matemáticas y empieza a pensar que los conjuntos numéricos o los conjuntos simbólicos que utiliza como valores para las variables son infinitos y ocurre que las máquinas tienen restricciones. Y entonces cuando se hacen cálculos hay dos resultados que son comunes y que son la sobrecarga o la bajocarga. Es cuando la operación da un número muy grande más allá de lo que se pueda almacenar o cuando la operación da un número muy pequeño más allá de lo que se pueda almacenar. Entonces, cuando construimos en alto nivel, eso como que no nos interesa, no es de nuestra consideración, porque no estamos pensando en esas cosas, que esto va a correr en un computador. Nosotros creemos que el software corre por ahí en la nube de Goku, y eso es como la nube de Goku, eso es infalible. No, sí tiene restricciones la computación. Entonces, más allá de lo que nuestra lógica de programación y lo que nuestro lenguaje de programación nos permita escribir como código fuente, hay que considerar que cuando eso se compila, no genera errores, pero en tiempo de ejecución pueden ocurrir situaciones en las que se desnude que el computador, ahí sí ya sí es de verdad que existe, que el computador tiene limitaciones. ¿Sí? Entonces, la situación es que ningún compilador puede saber qué valor va a ingresar un usuario, o qué valor se va a leer de un archivo, o qué valor va a llegar por una tarjeta de comunicaciones, o desde una memoria externa. Eso no lo sabe nadie. Entonces, ese problemita hay que trasladarlo al alto nivel. Tenemos que permitirle al alto nivel que cuando ocurran esas particularidades del hardware, tengamos una manera de controlar esa situación y que al usuario no le empiecen a salir mensajes del sistema operativo, que esa es pues la peor situación que le puede pasar a una persona que desarrolla software, que el sistema operativo tome control de la ejecución para detenerla o para avisar que, oiga, nos metimos en un problema. Ok. Los tamaños de datos y los tipos de operaciones que se puedan realizar dependerán mucho de cuál es el procesador que estamos trabajando y el sistema operativo que esté administrando a esa arquitectura de hardware.
Entonces, el compilador debe tener consideraciones con respecto a qué tipo de máquina le va a producir lenguaje ensamblador, que eso no son problemas de nosotros, ¿sí? No sé si han visto esas, de pronto en alguna feria o en alguna página o en algún sitio, esas lavadoras que solo les falta conversar con uno, como que uno les mete la ropa. Yo no tengo de esa, pues, estoy simplemente hablando de alguien debe tener plata para comprar esas cosas, pero esas lavadoras que como que hay que prenderlas, eso sí, como que hay que hacerlo, y uno le echa la ropa, y pues la que hay que cargar con el detergente y con las otras pendejadas que le echan para la lavada de la ropa. Y que como que la lavadora le detecta a uno de todo. Que si hay prendas de color que no deben estar ahí, que cuánto pesa la lavada, que cuál debe ser la carga de detergente que debe aplicar y de suavizante y que cuánta agua y que cómo son amables con el ambiente. Entonces yo no sé qué montón de cosas hacen esas máquinas. Claro, uno como que lo único que tiene que hacer es pues tener enchufado esa máquina y prenderla y echarle la ropa, porque eso sí no tiene brazos pues para coger la canasta o la ropa que uno tenga tirada por ahí por el suelo para lavar. Pero el resto lo hace todo. Entonces, más o menos les menciono eso porque un compilador tiene que hacer eso. Tiene que decidir, bueno, la programadora o el programador de software me declaró este tipo de variables. Y yo analizo que los valores de esas variables, porque todo depende de qué programa estemos analizando, los valores de esas variables en realidad podrían ser manejadas en almacenamientos más pequeños. Por más que uno haya dicho que las variables son de tamaño entero, puede terminar decidiendo que con el código que está trabajando no da para, bueno, sí da, pero no justifica trabajar tantos bytes. Entonces, el código ejecutable, en este caso el código ensamblador que vamos a generar, considera eso, cómo utilizar lo más eficientemente posible los recursos del equipo. Si cabe en algo más pequeño, pues se entiende que si es más pequeño desde el punto de vista de la electrónica, consumirá menos energía, aunque se tenga que sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Sí? Entonces, el compilador va a tomar decisiones por nosotros con respecto a cómo optimizar la máquina, ¿cierto? Hacerla eficiente, o sea, uso racional de los recursos. La eficacia de la computación se llama lógica de programación. Si usted logra escribir correctamente una secuencia de instrucciones que hacen los cálculos que se requieren, pues bravo. ¿Y el compilador qué va a hacer? El otro pedazo de la historia, volver eficiente ese código que usted escribió, que nadie sino el usuario y usted mismo sabrán si eso sirve para algo, porque el compilador no tiene ni idea qué es lo que hace la aplicación. Por lo tanto, necesitamos una inteligencia superior, y esos son los homínidos, para sentarse a correr el programa, a ver qué es lo que tiene que hacer el dichoso programa. Entonces, usted programador de software, es el responsable de la eficacia de la computación, la eficiencia y increíble. Todo lo que uno corre desde que prende el computador son códigos ejecutables.
¿sí? Y si son códigos ejecutables, algunos de ellos pueden ser interpretables, no niego eso, pero si son ejecutables, tuvieron que pasar por un proceso de compilación. Entonces, todo lo que uno percibe y utiliza en una sesión de usuario, todo, excepto los datos, obviamente. Es que los datos son datos. Es que los datos, si no los manosean, eso no hace nada. Entonces, la aplicación, la parte de instrucciones, el componente de cálculo de nuestras aplicaciones de software, todo tiene que estar en ejecutable. O sea que todo tuvo que haber pasado por un proceso de compilación. Y el nivel de eficiencia de ese software está determinado por el compilador. Y ustedes entenderán que no todas las aplicaciones son escritas en el mismo lenguaje de programación de alto nivel, ni son utilizados necesariamente los mismos compiladores. O sea, no se utiliza el mismo ambiente de desarrollo, el mismo IDE. Cada uno desarrolla porque cada uno es responsable de un pedazo de la computación. Entonces, en una instalación, en una configuración de computación y en la sesión de usuario que utiliza esas instalaciones y esas configuraciones, ocurren desniveles de eficiencia en el uso de los recursos de hardware, porque no todos los compiladores van a generar el mismo código con la misma minucia y no todos lo van a optimizar tampoco con los mismos métodos, incluso si están escritos en el mismo lenguaje de programación de alto nivel. Y ya cuando el código de alto nivel ha sido compilado y generado el ejecutable, ya eso no tiene reversa. Así quedó la aplicación en código ejecutable, tal y como el compilador la entregue. Y usted no la puede cambiar cuando está ejecutando la aplicación. Usted utiliza la aplicación, usted cambia los datos, los contenidos de las variables, pero no la secuencia de instrucciones. Y la secuencia de instrucciones ya no se la tiene que imaginar o pensar como las de alto nivel. Ya en este punto hay que estar pensando en que otro programador totalmente neutral, el compilador, reescribe mi aplicación en términos de la máquina. Lo que queda claro por la experiencia cotidiana de nosotros es que el compilador hace correctamente la traducción. Porque uno lo que entra a corregir en un código fuente es la lógica. ¿Qué es lo que mandó a hacer con las estructuras de datos? ¿Qué operaciones dijo explícitamente que se necesitaban hacer para obtener lo que usted estaba tratando de calcular? Pero está en términos del compilador. Y cuando uno ejecuta la aplicación, la interfaz humano-máquina, ¿cierto? Tiene que estar diseñada por nosotros y así lo está
porque es que uno no está preocupado por estas cosas que les estoy diciendo, para eso tiene un compilador, pero estamos tratando de entender qué es lo que sucede. Nosotros diseñamos esas interfaces humano-máquina de nuestras aplicaciones para que reflejen esa lógica que hay dentro del código. O sea, señor usuario, ingréseme este dato y un instante después le voy a mostrar estos resultados, fruto de una consulta, fruto de un cálculo. Y esa es la lógica de la aplicación, que debe ser la misma lógica del proceso real que estamos tratando de automatizar. Pero esa no es la lógica del computador, ni de su arquitectura, ni del sistema operativo, ni nada de esas cuestiones. ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio de tratar de convertir nuestro código de alto nivel en código ensamblador, que es más código de máquina, podemos decir, no hay ningún problema, le faltarán 2 o 3 procesos, pero no cambian los contenidos de las instrucciones de ensamblador. En ese proceso de traducción, entonces, con lo que estamos tratando de decir, vamos a encontrar que ciertas traducciones no son eficientes. Porque mire cuál es el problema. Tratar de coger el alto nivel, respetar la lógica del alto nivel, y la única forma en que un compilador respeta nuestra lógica de programación es traduciendo en orden las instrucciones de alto nivel en instrucciones de bajo nivel. Ahí yo ya no le puedo echar la culpa al compilador si hizo correctamente la traducción, de que por qué me hace los cálculos de esa manera. No, no, no. El orden de las instrucciones es el orden de nuestra lógica, y el compilador trata de respetar ese orden. Otra cosa es que trate de optimizar los recursos de la máquina contra el orden que usted le entregó. Por eso le acabo de dar el ejemplo. Sería mejor escribir el código de alto nivel de esta manera que de esta otra. De todos modos se va a obtener el resultado. Pero pensando en lo de allá abajo, uno dice, oiga, debería ser escrito así. Pero de todos modos, el hecho de que se esté haciendo una traducción de instrucción por instrucción y no haya otra forma de hacerlo, porque si no el compilador se volvería interpretativo de nuestra lógica, y ese ya es otro asunto completamente diferente. Eso no sería computación, yo no sé qué sería, pero sería otra cosa. Va a originar que esta traducción a código de ensamblador no sea eficiente. Por lograr la eficacia, por hacer que el código fuente sea lo más parecido a su versión en ensamblador, puede que esa primera versión de traducción no logre la eficiencia que estamos buscando, pero porque estamos buscando la eficacia. Entonces, lo que les estoy mencionando es que en este momento esta máquina del compilador, el generador de código, va a buscar la eficacia. La siguiente máquina, que es el optimizador de código, va a tratar de lograr la eficiencia. De tal manera que cuando se obtenga el resultado final de la compilación, tengamos un código efectivo. Esos son los 3 últimos pasos. Lo anterior es importante, verificar que esté escrito correctamente y poder hacer traducciones
de acuerdo con los objetivos finales de la compilación, que es lograr código ejecutable. Pero de todos modos, eso son intenciones. Eso no se pasa de estar reescribiendo el programa fuente en diferentes formatos y uno dice, ajá, ¿y qué? ¿Y qué hago con esas cosas? Nada, eso si usted se lo inyecta a un procesador, no pasa nada. Pero aquí ya sí estamos queriendo obtener cosas que al ser inyectadas a un procesador produzcan los resultados de operación sobre datos que deseamos. Entonces, lo que le estoy tratando de explicar en este instante es cuál es la lógica del software en el bajo nivel, desde el punto de vista del compilador. Y es que todo compilador, después de hacer los chequeos y traducciones básicas abstractas del programa fuente, entra en esos tres estados. Lograr un código representativo del original que sea eficaz, lograr que ese código representativo eficaz se vuelva eficiente y por último lograr que ese código representativo que es eficaz y eficiente se vuelva efectivo. O sea, que realmente cuando yo dé doble clic o escriba la línea de comandos, la instrucción de ejecución correspondiente de la aplicación, pues la aplicación se ejecuta. Ya que durante el tiempo de ejecución de la aplicación se demuestre que la aplicación no es eficaz, que es lo que tiene que demostrarse, porque si me demuestran que la aplicación no es eficiente, entonces yo tengo que cambiar de compilador, o tengo que cambiar de lenguaje de programación, o cambiar incluso de máquina, si es el caso. Estoy tratando de desarrollar una aplicación que no corresponde a una de esas tres cosas. ¿Sí? Entonces, pero eso debe haber sido una evaluación que uno hizo pues entre requisitos y diseño de software y cuál es el mejor ambiente para desarrollar la aplicación, pero suponiendo pues que no nos metimos en ese problema, el tiempo de ejecución, que es posterior a toda la compilación y que no le corresponde al compilador para nada, es el tiempo de la eficacia del software, en donde haga lo que tiene que hacer porque uno presupone que la compilación entregó un código ejecutable eficiente. Cuando yo digo que es efectivo, ese último paso es que, repito, el sistema operativo sea capaz de manipular ese objeto de software, ese bloque de instrucciones y datos que usted trata de promover a ejecución, a que sea llevado al procesador para que se hagan cálculos. ¿Sí? Entonces, lo de ser efectivo es acomodarse a las condiciones del software del sistema operativo. Pero lo anterior, lo de eficacia y eficiencia, entonces el asunto dice que el tiempo de ejecución, lo único que me va a interesar evaluar es la eficacia, porque el compilador me debe asegurar que la eficiencia ya está incorporada. Entonces, de acuerdo con eso, yo que le digo que lo que usted está corriendo en su computador es lo mejor que se puede correr. Profe, pero sacaron una nueva versión que corre también sobre mi computador. Ah, pero entonces, ¿qué es lo que habrán hecho estos magos cuando sacaron esa nueva versión? De acuerdo con lo que le están explicando en este momento de la concepción del software, que es a bajo nivel, pero uno lo corre siendo humano, o sea, lo corre siendo de alto nivel, por más que esté ejecutando cosas que están a bajo nivel. Entonces, la situación de lo que estamos analizando
es que, como les decía ahora, si todo lo que yo estoy corriendo en esta sesión de usuario, en este computador, llámese como se llame el hardware y llámese como se llame el software, si está corriendo es porque fue compilado. Como le digo, algo puede estar siendo interpretado y entiéndase que lo que está siendo interpretado es de más bajo nivel en eficiencia computacional que lo que es compilado. Lo interpretado ejecuta. Sí tiene que ejecutar, obviamente, porque si está mal escrita la instrucción, ¿para qué va a ejecutar ahí? Pero si está bien escrita la instrucción, lo interpretado ejecuta sin optimizar. O con muy pocas máquinas de optimización utilizadas en la traducción de ese código de alto nivel interpretado a su ejecutable en bajo nivel. ¿Sí? Es de menor calidad desde el punto de vista de la eficiencia computacional. Ya sabemos que la eficacia la ponemos somos nosotros. Entonces, si todo el software que estoy utilizando en esta sesión, que se está ejecutando, tiene que haber sido compilado, entonces uno espera que todo ese software de arrancada sea eficiente. Pero ya lo de que sea eficaz es si a uno le falla o no le falla el software. Y ya eso es otro problema. Bajé la aplicación que no era o le estoy pidiendo más de lo que me puede dar la aplicación o cualquier pendejada de esas. Pero le estoy diciendo que desde el punto de vista de la eficiencia, que es lo que supuestamente me debe entregar el compilador, no puedo asegurar que todos tengan el mismo grado de eficiencia, porque todos esos software que están corriendo en este momento, que en algún instante fueron código fuente, no necesariamente son compilados en compiladores que tienen el mismo nivel de generación de código y de optimización de código de máquina. Y como eso es lo que finalmente se ejecuta, no Java, ni C Sharp, ni Python, ni Swift, ni Go, ni nada de esas cosas, eso nunca se ejecutará porque eso no existe en computación real. Lo que existe en computación real es este ensamblador y su representativo en máquina. Como ninguna de esas cosas se están ejecutando, pero el software está escrito en original en eso, entonces yo no sé qué estoy corriendo en mi máquina. Las sesiones de usuario son lo más caótico que puede haber desde el punto de vista de ejecución, porque como son códigos que provienen de compiladores diferentes, que tienen incorporadas diferentes máquinas de generación y de optimización del código, y encima de eso, tengo corriendo todas esas aplicaciones simultáneamente. Eso quiere decir que están utilizando el procesador y por más que el procesador tenga cualquier cantidad de cores o lo que usted quiera, es muy posible que varias de esas aplicaciones se ejecuten en un intervalo de tiempo sobre el mismo hardware, sobre el mismo core, sobre el mismo procesador que compone el procesador principal. El procesador principal moderno está compuesto de muchos procesadores, todos igualitos. Entonces, como tengo software de diferente eficiencia corriéndose sobre un mismo core, entonces eso puede hacer que la respuesta de ese core, de ese procesador, no sea la que yo espere.
No porque el procesador, ese core, sea deficiente, no tenga las capacidades que yo estoy esperando en procesamiento. Ni tampoco es responsabilidad del sistema operativo, que lo que está intentando hacer es programar todos los procesos que yo estoy ejecutando lo mejor posible. No, es por las diferencias que hay en los códigos ejecutables con respecto al uso de los recursos de la máquina, no a lo que tienen que hacer, no a su eficacia, sino a su eficiencia. Por eso, en algún instante, las organizaciones piensan en, bueno, entonces adquiramos toda la solución de software de un mismo fabricante, ¿cierto? Que uno esperaría que al ser el mismo fabricante se utilice la misma plataforma de desarrollo de software. Y uno sabe que en alguna porción de eso puede ser verdad, pero en alguna otra porción puede que no sea verdad. Incluso hay tercerización. Entonces puede que software sea producido por otros e incorporado al que me está entregando mi proveedor de software y que yo no tengo cómo saber si realmente esa otra empresa desarrolló el ejecutable o los componentes de ejecutable con las mismas condiciones de compilación que todo el resto del software. Entonces, nos enfrentamos a un montón de desniveles en el software. Dentro del mismo software, entre software diferentes y todos teniendo que ser aplicados a la misma arquitectura de hardware y controlados por un mismo sistema operativo. Y la humanidad le ha apostado a eso. Si la humanidad supiese qué es el software en realidad, más o menos esta descripción que le acabo de dar, andarían un poquito más prudentes en entregarle todo el software. Obviamente uno entiende que hay gente que sabe de esto, por ejemplo nosotros, o esto es lo que le explican a uno en compiladores, y entonces ya pues la explicación, si uno asistió a la clase, le quedó, el cerebro le grabó esa explicación. Entonces uno entiende que el software es muy propenso a que entre esas diferencias de eficiencia entre cada uno de los componentes de una sesión de usuario tiendan a caotizar, a hacer que se bloquee el sistema operativo. Y si se bloquea el sistema operativo, pues ahí se acabó la sesión de usuario y se habrán perdido todos los datos que se habrán perdido. ¿Sí? Entonces, esos señores de Care Libro se cayeron, ¿qué? La semana pasada, la antepasada, yo qué voy a ver cuándo, y se les cayeron todos los servicios al mismo tiempo y muchas empresas tenían soportados muchos procesos organizacionales en esos servicios. Y el tiempo que duró la caída fue suficiente como para generar pérdidas. También a la empresa de sacar el libro, pero también a las otras organizaciones, las que no tienen nada que ver pues con esa empresa, sino que son usuarios de esos servicios. Entonces uno dice, pero ¿cómo hacen eso? Y es que no hay gente de computación allá adentro diciéndole, oiga, a los superagente 86 hay que tener un plan B. Y el plan B no es si se cae algo de la computación, el plan B es si se cae la computación, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque es que desde un curso que llama compiladores, mientras le explican a uno cuál es el proceso de compilación,
terminan haciéndole a uno una presentación de lo débil que es la propia computación en su funcionamiento normal, que es prender un computador. Uno casi que tiene que prender el computador y esperar que no ocurra nada. Yo como profesional de esto, cuando prendo el equipo, yo no lo ajonjoleo, yo dejo que esto prenda solo y me pongo a ver todos los letreros que me saca, si me saca alguno. Y estoy predispuesto cerebralmente a que me aparezcan letreros. Vea que hay que hacer esto, que me falta aquello, que no encuentro lo otro. Y entonces uno dice, si yo que medio estudié este asunto y tengo alguna experiencia en estas carimañolas, ¿cómo serán los usuarios no técnicos? Sí. Dentro de las labores que yo tengo que hacer en mi casa es darle mantenimiento al computador de mi señora. Y yo le pregunto, ¿usted no te salió el letrero de, por favor, hacer esto? Y ella me dice, no me doy cuenta si salió el letrero o no. No, yo prendo el computador y cuando medio veo que está listo para ser trabajado, pues empiezo a trabajar. ¿Qué me va a poner yo a ver letreros? Sí. Y entonces ese es el estado como medio rudimentario todavía que tiene la computación. Depende mucho de que nosotros le paremos bolas a los avisos que nos da el sistema operativo y las aplicaciones durante una sesión de usuario, porque las diferentes eficiencias del software que está ejecutándose lleva a que se produzcan todas esas situaciones durante una sesión de usuario. Ok. La unidad de control es el corazón, el cerebro del cerebro del cerebro del cerebro de la computación y es una máquina muy aburridora, muy sencilla, que lo único que hace es estar pensando qué es lo que hay que hacer a continuación, porque lo que hay que hacer a continuación, cuando sabe qué es lo que hay que hacer, siempre le hace exactamente lo mismo. Y al hacerle exactamente lo mismo, que es descubrir qué es la instrucción que hay que ejecutar, ya después de hacer eso, el resto de máquinas del procesador, pues hacen lo que se tenga que hacer. ¿Sí? Digamos. La memoria. Y aquí viene el chiste de este asunto. ¿Cuál es el problema o la situación de diferencia entre lo que nosotros consideramos memoria en el alto nivel y memoria en el bajo nivel? En el alto nivel, el concepto de memoria de nosotros son nuestras variables, simples o compuestas, estáticas o dinámicas, lineales o no lineales, que es como se clasifican pues nuestras variables. Ya por uso serán locales, globales o paramétricas. Pero es que aquí abajo en la electrónica de los computadores, los almacenamientos no se hacen como usted quiera, sino como la electrónica esté organizada. De tal manera que si usted está trabajando con un computador de 64 bits, que es como lo actual, no necesariamente lo más costoso, sino lo actual. Cuando usted dice esos 64 bits, usted lo que está afirmando es que las transferencias de datos entre los diferentes componentes de la arquitectura del computador se hacen de hasta 8 bytes.
En realidad son 6 bytes, con esto de 64 bits. Aunque se puede llegar a los 8 bytes. ¿Sí? Entonces uno dice, pero oiga, una variable en alto nivel que tenga 8 bytes, eso parece un string, una cadena. Porque si uno se pone a averiguar, oíste, integer, ¿qué es? 2 bytes. Bueno. Flotante o real, ¿cuánto es? Ese sí depende, pero digamos que puede arrancar en los 8 bytes, pero de ahí para arriba se puede hacer muy grande. El char es un byte. El boolean es un byte. Ya las estructuras más complejas, pues será sumar todos los bytes que la compongan. Pero independiente de qué tamaños tengan en byte nuestros tipos de datos de alto nivel, yo le estoy diciendo que el computador es de 64 bits y por lo tanto lo que ajonjolea entre los diferentes elementos, principalmente entre el procesador y la memoria, son de a 8 bytes. Oiga, profe, y si entonces si hay que mover un char, que es un solo byte, los otros 7 bytes, ¿qué? Pues electrónicamente se pondrán a low o se activarán con 0. Poner a low pues es a disable, a desactivarlo. No transmitir energía por él. Pero suponiendo que no está necesariamente eso así, pues entonces al transmitir un char entre la memoria del procesador, se transmitirán los 8 bytes, de los cuales solo un byte contendrá información útil. Entonces al computador no le importa que usted utilice bytes. Él dice, yo estoy construido para transmitir de a 8 bytes. El usuario va a transmitir un almacenamiento de datos que solamente utiliza un byte. Pero es que si uno tiene 32 dientes en la boca y se manda una cucharada de comida, queda como difícil decirle a ciertos dientes no masquen, ¿cierto? Nosotros no tenemos esa facilidad de esconder ciertos dientes en las encías y dejar otros afuera. No, cuando uno se manda el viajado de comida a la boca y masca, pues sí, arranca con los incisivos y de pronto los caninos y los molares, pero todo el juego de dientes se mueve. Eso no es que tal muela no se usa para tal cosa, no, olvídate. Eso está pegado y tieso ahí en las encías y dentro de la boca. Entonces todos los elementos tienen que participar. Que usted se puede poner la comida solo en un cachete, bueno, pero todos los dientes de ese cachete están mascando. Usted no me diga que apagó los colmillos o apagó tal muela. Eso no va a mascar, eso no conozco a nadie que haga eso. Pues humano. Si es un robot, pues cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, las características de la arquitectura de hardware son inevitables. El hardware funciona como está hecho que funcione. Y usted escribe el código de alto nivel como lo necesita escribir para solucionar el problema de procesamiento de información. Entonces, a nuestro compilador, que es el protagonista de nuestra historia, el superhéroe de nuestra historia, pues le toca tragarse ese sapo. Y es, ¿cómo adapto las condiciones de memoria de
el código de alto nivel al funcionamiento real de la arquitectura de hardware sobre la cual se está compilando o sobre la cual se eligió compilar. De tal manera que el compilador tiene que arrancar pensando lo siguiente. O jugamos a pérdida, en el que no siempre las transferencias de datos entre memoria y procesador y memoria, o memoria y disco, o memoria y tarjeta de red. Jugando a perder es que algunas veces vamos a tener que usar toda la potencia de la computación para una pendejadita. O el señor compilador o señora compiladora, no sé cómo sea el género del compilador, de esa máquina de software, va a ser una cosa más inteligente. Y ese cuando estaba traduciendo de representación intermedia a código en ensamblador, considero que cuando se leía a memoria o se escribía a memoria, se escribía esta cantidad de datos. Entonces, el hecho es que iba a ser la traducción de las instrucciones de tal manera que se aprovechase toda una lectura. Venga, tráigame todo este pedazo de variables en plural, al procesador para que el procesador no las tiene que consumir todas al mismo tiempo, sino que las instrucciones le van diciendo cuáles consuma, pero ya no hay que ir a la memoria. Solo fui una vez y me traje todo un viajado de variables y me las voy comiendo aquí sentadito solito dentro del procesador. Cuando me terminé de comer esas variables, pues me traigo otro pedazo. Oiga, pues que así no se escribe el alto nivel. Uno no, en una instrucción no mete todas las variables que declaró. Sí, eso está muy claro, porque es que en la instrucción van las variables constantes e invocaciones a módulos de software que se necesiten para hacer el cálculo que corresponde. Y entonces lo que estamos diciendo, y entenderán de dónde nace la necesidad, lo que estamos diciendo es que como que necesitaríamos una memoria dentro del procesador que nos permitiese almacenar esos bloques de variables que están en la memoria principal, almacenarlos dentro del procesador. Y lo único que uno debe hacer es ver pasar instrucciones y que esas instrucciones consuman esas variables que están dentro del procesador, que también están en la memoria, sí, pero nos las trajimos de anticipado. Oíste, estas instrucciones van a usar todas estas variables, antes hay que hacerlas todas de una vez. Oíste, ¿uno cómo sabe que se van a ejecutar todas esas instrucciones? No, hagamos un cálculo. Se ejecutarán, ¿qué? 100 instrucciones. Pues fíjate cuáles son las variables que se utilizan en esas 100 instrucciones. Y andatelas trayendo cada vez que pidan una instrucción, te traes de a 20, de a 50, lo que va a haber dependiendo de la capacidad, de las definiciones del hardware. Si en una sola lectura se puede traer 5 variables, porque se las traiga las 5. Entonces, dicho eso, ingenieras e ingenieros, y viéndose eso como una solución en la que somos capaces de acoplar
la secuencialidad de nuestro software, porque se hace una instrucción y luego se hace la otra y luego se hace la otra dentro de una misma aplicación. Ya cuando hay varias aplicaciones al mismo tiempo, pues se ejecutarán simultáneamente varias instrucciones, pero de aplicaciones diferentes. Y uno cuando compila una aplicación, no varias aplicaciones. Es un solo proyecto de desarrollo. Entonces, como estamos condenados a la secuencialidad del software, pero los datos todos están vivos al mismo tiempo, independiente de qué instrucción se esté ejecutando en un instante de una aplicación, todos los datos están vivos. ¿Por qué todos los datos están vivos? Porque todos los datos son declarados. Ese es el chiste de por qué hay que declarar el dato. No solamente para decir qué tipo de contenidos va a tener y por lo tanto qué tipo de operaciones pueda realizarse con él, sino para aprender los datos. Es lo único que permanentemente está prendido. Profe, pero todas las instrucciones del código están también presentes en el momento en que yo mando a ejecutar la aplicación, cuando se carga. Yo le digo, sí, estoy de acuerdo. Pero usted me tiene que aceptar, de acuerdo con la forma en que se hace la computación, que se procesan las tareas en computación, con el procesador que tenga la arquitectura de hardware, es que de una misma aplicación solamente está viva una instrucción, en el sentido de que solo el procesador está ejecutando una instrucción en un instante. Pero independiente de que tenga esa instrucción dentro de ella, que calculó, desee realizar, todas las variables tienen los valores que tienen. Siempre tienen los valores. No que porque esta instrucción no utiliza esta variable, entonces las otras variables que no están en la instrucción, entonces tienen apagados sus valores. Oiga, eso no es computación. ¿Desde cuándo es así? Uno está tranquilo escribiendo software, sabiendo que sus variables siempre tienen los valores, siempre. El último valor registrado para esa variable está almacenado ahí, independiente de qué instrucción se está ejecutando. Esa es una diferencia fundamental que tiene la forma de industrialización del software frente a las otras formas de industrialización. ¿Sí? Que nosotros no necesitamos que todos los elementos del proceso productivo, que es nuestro software, estén activos. Necesitamos que el bloque de datos siempre esté activo, pero el bloque de instrucciones solo esté activo de a uno. Y ya, así no funciona. ¿Cierto? Necesitamos los datos, pero solo una instrucción. Y con eso ya tenemos el software corriendo. Pero no usa todos los datos, no importa, pero todos los datos están vivos. Dicho eso, y explicado que las condiciones de computación obligan a que una tarea de leer o escribir implique un montón de información, porque así está construido el software físico, acabamos de inventar, y esa es la justificación, acabamos de inventar las memorias caché. ¿Para qué tenemos que ir tanto a la memoria principal? Si en cada lectura o en cada escritura nos mandamos todo este montón de bytes y en un nanosegundo somos capaces de hacer un montón de lectoescrituras a memoria. Pero de todos modos, ¿para qué estamos yendo allá tantas veces? ¿Por qué no lo simplificamos? Traigámonos viajados completos de la memoria. ¿Cuáles? Pues los que esté usando los que se estén usando en la sesión, en foreground, en activo, los que estén en background, de soporte o inactivos, pues dejémoslos en RAM. Los otros traigámoslos al procesador, dentro del procesador.
y entonces, como los van a hacer así, el compilador, que es el que está produciendo, construyendo esos ejecutables que tienen instrucciones y datos, pues se la tiene que pensar así. ¿Oíste? El sistema operativo, usando esas capacidades que tiene el procesador, reduce la computación a que todo ocurra dentro del procesador, excepto la entrada y salida. Pues porque si se necesita que alguien teclee, el teclado no está dentro del procesador, está por fuera del computador. Necesitamos que un ser humano o una máquina programada para usar teclados, pues teclee y casi siempre dé enter o use un ratón y haga una selección y diga aceptar o lo que sea que tenga que hacer, pero que alguien haga algo. Entonces necesito la entrada, salida y el procesador. A eso se reduce la computación moderna. Se centralizó absolutamente todo. Dentro del chip, que es procesador, está la capacidad de procesamiento, pero también está la memoria con la información de nuestras aplicaciones que necesitan ser ejecutadas. Entonces, nuestro compilador debe considerar esa situación. Que cuando vaya a decir traiga un dato desde la memoria, o sea, traiga una variable desde memoria, esa situación no va a ocurrir ya contra la memoria principal, sino contra las memorias caché que hayan dentro del procesador. ¿Todos los procesadores modernos tienen memorias caché? Sí. Antes, si uno no las necesita, tiene que pedir al procesador que no tenga memorias caché, por favor. Uno tiene que ser explícito al decir eso, que no tenga memorias caché. No necesito procesadores con memorias caché. Y dice, bueno, será para alguna aplicación especial, porque lo normal es que tenga memoria caché el procesador. Porque al tenerlo así, al estar configurado así el procesador, se entiende que el compilador creó códigos ejecutables pensando en eso, en que esa situación se da. Que si el usuario mandó a correr una aplicación es porque la va a usar. Y si la va a usar, entonces aterrícenla en la memoria caché del procesador y sean consecuentes, entonces, desde el punto de vista del compilador, en generar código que entienda que toda la aplicación está metida en el procesador. No hay otro lugar, a excepción de que pida entrada y salida, que sea de interés para el sistema operativo y el procesador en la ejecución de mi aplicación. Eso como que es más o menos la idea. Entonces, esto de traducir a código ensamblador en el proceso de compilación es otra ciencia completamente diferente. Y tiene el impacto tan fuerte de que debe ser hecho en dos pedazos. En una, genere el código y en otra, optimícelo. Ok, ingenieros. La optimización es de lo que vamos a hablar la próxima clase. No los molesto más por hoy. Dejo de compartir. Si hay comentarios y preguntas, con mucho gusto. Gracias. Profe, gracias. Con mucho gusto, por supuesto. Muchísimas Con gracias. mucho gusto, Yes, ingenieros e profe. ingenieros. Oki. Okidoki, se cuidan bastante. Muy amables por asistir a clase. Nos vemos en 15 días. Cuando la flota vuelva a pasar por acá y nos podamos encontrar. En 15 días nos volvemos a ver. Se cuidan bastante. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, que esté muy bien.